Hola, muy buenos días. Este es un espacio de Cristo con amor por el mundo, de Cristo con amor por usted. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz, transmitiendo aquí desde la Flor de Córdoba. Pues mire, pues hoy vamos a hablar. Este tema se llama la unción y la traición. Cómo Jesús es traicionado, ¿verdad? Cómo empiezan los fariseos, los maestros, los rabís, los saduceos y todos los maestros judíos empiezan a hacer un plan para ya definitivamente atrapar a Jesús, prender a Jesús y llevarlo pues ahora sí que a la muerte, ¿verdad? Había dicho muchas cosas que incomodaban, había dicho muchas cosas en contra de ellos, porque eran hipócritas, porque no seguían lo que Dios decía, porque verdaderamente Dios, ellos no estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Hoy vemos, perdón, hoy vemos como en Mateo 24, ¿verdad? Jesús habla en contra de los fariseos totalmente y ellos ya están muy enojados. Aquí en esta parte dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio en del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces aquí verdaderamente Cristo está hablando, ¿verdad?, de que se levantarán falsos profetas, falsos maestros en su nombre, ¿verdad? Y que la venida de Jesucristo será como cuando el diluvio, después dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todo, así también será la venida del hombre, ¿verdad? Es muy importante aquí hacer notar esta lectura y hacer notar, ¿verdad?, definitivamente cómo el Señor está acusa a los escribas y fariseos de ser falsos, de ser hipócritas, de engañar a sus discípulos, de engañar al pueblo de Israel y tenerlo haciendo ofrendas y sacrificios. Fíjense bien, en Mateo 23, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es el Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y falsos y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro, el templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribáis y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis al mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Imagínate todo esto que está diciendo el Señor, y así continúa diciéndoles todo el tiempo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, falsos, ¿verdad? Que honran a los profetas que ustedes mismos mataron, que ustedes mismos mandaron matar, y que son parte de esa generación de sus padres que mandaron matar a estos profetas, ¿verdad? Verdaderamente están muy enojados, están verdaderamente muy contristados, más bien no enojados, molestos, incómodos por las verdades que decía Jesús. Acuérdense que Jesús es la verdad y la vida. Entonces estaba diciendo la verdad, estaba diciendo las cosas como son. Y Él está diciendo: hagan lo que les enseña. Hagan, los mandamientos y todo lo que ellos saben es correcto. Hagan eso, pero no hagan lo que ellos hacen. Verdaderamente el ejemplo y el testimonio es muy importante. Entonces vamos a ver que aquí en Mateo 26 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Cómo ven? Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. En lo cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad de entregarle. Una mujer unge, un hombre traicionará, uno de sus hombres, uno de sus discípulos lo traicionará. Esto ya estaba escrito en la profecía que iba a suceder, que uno para perdición iba a ser entregado, iba a entregarle en manos de aquellos que lo querían matar. Era parte de la profecía y se cumple cuando él va y ofrece esta ayuda. Ahora, hay una unción. Hay dos explicaciones para esta unción. Primeramente, solamente a los reyes se les puede ungir, y aquí la mujer lo reconoce como rey y salvador de su vida, como señor de señores, por eso lo unge. Segundo, solamente un cuerpo sepultado de una persona importante se unge. Entonces
se le ponen aceite, se le ponen cosas. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Él está siendo ungido mientras otros planean matarlo. Están preparando su muerte. Pero esta preparación también lleva una unción, una bendición de parte de una mujer que no solamente lo ungió, o sea, fíjense, dice que rompió un vaso de alabastro de gran precio, costaba muchísimo dinero, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Lo que costaba era el envase, el alabastro era una cosa carísima donde se ponía el perfume. No era tanto el perfume sino el envase. Entonces el envase era muy costoso porque era un material muy costoso y solamente lo podía comprar gente que podía tener dinero. Precisamente la mujer le iba bien posiblemente, o ahorró, ¿verdad?, para poder comprar este perfume y poder ungir al Señor. Es una bendición, es una actitud. Mientras una mujer entrega ¿cuántos eran? 30 denarios, ¿verdad?, en un perfume ungiendo al Señor, otro se le dan 20 monedas de plata para traicionar, ¿verdad? Él no sabe, no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo Judas, pero Judas está siendo utilizado de alguna manera para que se cumpla la voluntad de Dios en Jesucristo. Él no lo sabe, pero así es. Él, claro que no viene el arrepentimiento, no viene la condenación porque se sintió mal, pero nunca se arrepintió de lo que hizo. Y al sentirse mal, lo único que le quedaba era morir. Entonces, él se ahorca, él muere. Esta es una cuestión muy, muy importante a que hacer notar, porque Judas pensó nada más en el dinero. Judas era el tesorero del dinero que se le daba para la obra a Jesús. Él guardaba y él distribuía, pero también él es el que se queja. Si vamos a otro de las escrituras, él se queja de que este dinero pudo haber sido utilizado para dar a los pobres, pero no era por eso, era porque él tomaba de esa bolsa también para sus cosas. Lo podemos ver aquí en Marcos 14, del 3 al 9. Aquí hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraron contra ella. 300 denarios, yo dije 30, sí, 300 denarios. Imagínense, 300 denarios. Eran un sueldo de todo un mes. De todo un mes. O sea, que verdaderamente costaba mucho dinero. Era mucho dinero los denarios en aquella época. Vamos a Juan 12, del 1 al 8. Y en el versículo 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, lo que iban ellos teniendo para la obra que les daban las mujeres, que dice la palabra de Dios que algunas mujeres cooperaban para la obra de Jesús, para que comiera, para que fuera de aquí a allá, todo esto, y a veces también compartía con algunas personas comida, alimento, y con los discípulos. Dice que Judas Iscariote agarraba de esta bolsa, que él era el ladrón. Entonces, aquí, un ladrón va y busca dinero. Este ladrón fue y buscó 30 piezas de plata para entregar a nuestro Señor. Un ladrón se hizo cargo de llevarlo a la muerte de cruz. Por eso sintió resentimiento, por eso no sintió arrepentimiento, por eso sintió nada más como que se le apachurró el corazón de ver lo que había hecho y lo que estaba pasando. Y entonces sintió como que ya no podía cargar con ese peso. Regresa las monedas. Y le dijeron: lo que hecho está. Y le botó las monedas y se fue con el dolor, con la culpa que sentía. Se fue y se ahorca, porque verdaderamente supo que hizo algo malo y se condenó para toda la vida en el infierno, porque no se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, hubiera estado en el cielo con el Señor, pero no se arrepintió. Simplemente sintió culpa, se ahorcó. Y con ese dinero, ahí crearon
un camposanto en el lugar donde él se educó. O sea, fue un cementerio, usaron ese dinero para un cementerio. Imagínense. Entonces, pues, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos nosotros decir ante una unción de una mujer que verdaderamente lo amaba, que verdaderamente lo quería, porque era amigo de su hermano Lázaro, ¿verdad? Porque habla de María. En Juan nos dice que era María, en Juan 12 especifica efectivamente que era María. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa ya se llenó del olor de su perfume. O sea, lo ungió en los pies de Jesús. Y también, ¿verdad? Lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó. O sea, lo enjugó con sus cabellos. Pero aquí también en la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que lo derramó también sobre la cabeza. Que lo derramó sobre su cabeza y después tomó, lo ungió en sus pies y los pies los secó con parte de su cabello. Verdaderamente es hermosa esta acción, es hermoso esto que está sucediendo, porque es una demostración de amor, de humildad, de que le tienes que entregar lo mejor al Señor, lo mejor que tienes, todo lo que tienes, y que cuando tú no le entregas lo mejor que tienes, cuando lo mejor que tienes tú te lo quedas, es como traicionar a Jesús, es traicionar a nuestro Señor, porque al fin y al cabo no le estás entregando sinceramente ni tu vida, ni tu corazón, ni todo lo que tienes para darle a Él. Verdaderamente una traición llevada por un hombre, por varios hombres, pero realizada por Judas, y una unción realizada por una mujer que amaba, que quería, que verdaderamente estaba a los pies de Jesús, y eso lo demuestra cuando le enjuga los pies. Le enjuga los pies con el perfume, y además lo seca con su cabello. Es una dedicación, una de amor y una de traición, ¿verdad? Él no se da cuenta Judas, ¿verdad?, de lo que está haciendo. No se da cuenta de la proporción de las cosas que él está haciendo, pero que está siendo usado. Tampoco se da cuenta de que está siendo usado por Dios para que se cumpla la voluntad de la salvación a la humanidad por medio de Jesucristo. Por eso debemos ir al Señor. El Señor conoce nuestras debilidades. El Señor conoce que hemos fallado. Debemos arrepentirnos, debemos ir a Él, ponernos en sus manos, ponernos a sus pies, servirle, amarle y obedecerle cada día de nuestra vida. Porque acuérdese lo que leímos: el humilde será enaltecido, y el que se haga enaltecido será humillado. Y eso lo hemos visto tantas veces, con tantas vidas de las personas en este mundo, que no podemos dejar de pasar. Estamos en un tiempo de Semana Santa, pero también estamos en un tiempo de darnos cuenta que tenemos que llevar una vida agradable a Dios, entregándole todo lo mejor que tenemos, todo lo mejor que somos, para que Él pueda agradarse. Y no es que usted haga mejores obras en una época, que usted las haga siempre, que usted sea un fiel servidor y un fiel discípulo de Jesús. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, de su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Que Dios la bendiga.